Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana vamos a abordar el tema modos de adquirir la propiedad. El objetivo de estudiar este tema es que el educando identifique los modos originarios de adquirir la propiedad de los bienes y de las cosas. Abordaremos todo lo que es de la ocupación de animales de la casa, de la ocupación de animales de la pesca, de la ocupación de los animales fieros que ya tuvieron dueño, de la ocupación de los animales domésticos abandonados, perdidos o extraviados, de la ocupación de las cosas muebles abandonadas, de la ocupación de las cosas muebles perdidas, de la ocupación de tesoros y cosas escondidas, de la ocupación de las embarcaciones y de otros objetos arrojados al mar o procedentes de naufragio y de otras varias clases de ocupación. Entonces entraremos a ver el artículo 655, ¿verdad? Que nos habla sobre la ocupación y dice que es lícito a cualquiera apropiarse por medio de la ocupación de los animales y de otras cosas que nunca han tenido dueño y que han estado abandonados o perdidos, salva las declaraciones y restricciones contenidas en los capítulos siguientes. De la ocupación de los animales de la pesca, de la caza. El artículo 656 establece que es lícito a todos sin distinción de personas dar caza a los animales fieros. 1. Ya sea en los terrenos propios cultivados, en los terrenos públicos o municipales no cultivados, ni murados o no exceptuados administrativamente, y en los terrenos particulares no cultivados ni cercados. El artículo 658 al 660 nos habla de que la ocupación de animales de la casa en los terrenos cultivados, abiertos, públicos, municipales o particulares que estén sembrando. Únicamente será lícito cazar después de hecha la recolección. Y cuando se trate de terrenos en que hubieren viña u otras plantas fructíferas de pequeña altura, únicamente será lícito cazar desde el tiempo que medie desde la recolección a aquel en que las plantas comiencen a brotar. En los terrenos abiertos plantados de árboles fructíferos de gran altura se podrá cazar en todo tiempo, excepto en el que media desde la madurez de los frutos hasta la recolección. En el artículo 661 nos habla que el cazador hace suyo el animal por el solo hecho de la aprehensión, pero tiene derecho sobre el que hiere mientras fuere en su persecución, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. El artículo 662 establece que si el animal herido se guareciera en terreno cercado, con muro, valla o seto, no podrá el cazador seguirlo dentro de dicho predio, sin licencia del dueño. Pero si en aquel sitio cayere el animal muerto, podrá el cazador exigir que el propietario o quien lo represente se lo entregue o permita que él solo vaya a buscarlo. El propietario que no accediere a lo dispuesto en el inciso anterior pagará el valor de la fiera y el cazador perderá esta si entra a buscarla sin permiso de aquel. El artículo 663 nos habla de la ocupación de animales de la casa. El cazador será responsable por el daño que cause pagando lo duplicado si el hecho ha tenido lugar en ausencia del propietario o de quien lo represente. Si los cazadores son varios, serán todos solidariamente responsables por dichos daños. El hecho de la entrada de los perros de caza en predios cercados, a pesar de la voluntad del cazador, en persecución del animal que haya penetrado en la finca, solo producirá una obligación de mera reparación por los daños que se causen. La acción para la reparación del daño prescribe a los 30 días, contado desde aquel en que se ocasionó el perjuicio. El artículo 664 establece que el propietario o poseedor de predios cercados en los cuales no puedan salir y entrar libremente los animales podrán darles caza en cualquier tiempo y forma. El artículo 665 establece que es permitido a los propietarios y labradores destruir en cualquier tiempo en sus tierras los animales fieros que perjudiquen sus sementeras y plantaciones. Igual facultad tienen los propietarios y labradores con relación a las aves domésticas.
El artículo 666 establece que los animales domésticos están sujetos a dominio que se adquiere y transmite en la misma forma que las demás cosas. El artículo 667 establece que queda absolutamente prohibido destruir en los predios ajenos huevos o crías de aves de cualquier especie. El artículo 668 establece que las leyes y reglamentos administrativos, además de los municipales, fijarán el tiempo en que la caza en general o alguna en particular deba ser prohibida, en absoluto o en forma determinada, así como las multas que deban imponerse, ya sea por contravenir a aquellas disposiciones o violar los derechos que en este título se consignen. Hablaremos ahora de la ocupación de animales de la pesca. En el artículo 669 establece que a todos, sin distinción de persona, es permitido pescar en aguas públicas y comunes, salvo las restricciones consignadas en los reglamentos administrativos. El artículo 670 establece que nadie puede valerse de los terrenos marginales para el ejercicio de su derecho de pesca, sino en los mismos casos en que en ellos se permita la caza. En el artículo 671 establece que el derecho de pesca en las aguas particulares pertenece exclusivamente a los dueños de los predios en los que aquellas se encuentren o corran, pero en los arroyos, estanques, lagunas o charcos de propiedad particular que no estén cultivadas ni cercadas es permitido pescar. El artículo 672 establece que la pesca, en cuanto a la forma, tiempo y multas correccionales, se regulará administrativamente en lo que se refiere a las aguas públicas y por los ayuntamientos. El artículo 673 establece que la pesca en los estanques y viveros particulares en los que no pueda tener entrada ni salida libre el pescado no está sujeta a los reglamentos administrativos o municipales. Vamos a hablar de la ocupación de animales fieros que ya tuvieron dueño. El artículo 674 establece que es lícito a cualquiera apropiarse de los animales fieros que habiendo tenido dueño vuelvan a su a su natural libertad. El artículo 675 establece que los animales fieros habituados a determinada guarida construida por la industria del hombre que se trasladaren a guaridas pertenecientes a otro dueño quedarán en poder de éste si no pudieran ser reconocidos. El artículo 676 establece que es lícito a cualquiera ocupar los enjambres que primero encontrare, no habiendo perseguidos por el dueño de la colmena de que procedieren. 2. No habiéndose pasado a predio perteneciente al dueño de la misma colmena o a cualquier edificio o dentro de finca en que no sea permitido cazar. El artículo 677 establece que los animales feroces y dañinos que se evadieren del sitio en que los tengan sus dueños encerrados podrán ser destruidos y podrán también ser ocupados libremente por cualquier otra persona que los encontrare desde que el dueño deje de ir en su persecución. De la ocupación de los animales domésticos abandonados, perdidos o extraviados. El artículo 678 establece que los animales domésticos que su dueño abandonare podrán ser ocupados libremente por el primero que los encuentre. El artículo 679 establece que los animales perdidos o extraviados únicamente pueden ser ocupados en los términos siguientes. Artículo 680. Si aquel que encontrare cualquier animal perdido o extraviado supiere a quién pertenece, deberá restituirlo a su dueño o poner en conocimiento el hallazgo a lo más dentro de 3 días, si el propietario está domiciliado o reside en el mismo lugar en que se encontró lo perdido. El artículo 681 establece que si el dueño no residiere o no estuviere domiciliado en el mismo lugar y el inventor no pudiera cumplir lo dispuesto en el precedente artículo, podrá el hallazgo dentro del plazo de 3 días en conocimiento de la autoridad de policía de dicho lugar a fin de que lo participe al dueño.
Vamos a hablar de los animales domésticos abandonados, perdidos o extraviados. Si el que encontrare cualquier animal perdido o extraviado, ignorare la persona a quien pertenezca, deberá presentarlo sin demora a la autoridad de policía del lugar en que se verificó el hallazgo. La autoridad de policía mandará tomar nota de la calidad, señas, estado y valor aparente del animal y del lugar en que fue hallado. El artículo 684 establece que si el animal encontrado fuere volátil, la autoridad hará saber el hallazgo por medio de 3 carteles fijados en lugares públicos. Y si dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la fijación de los edictos no apareciera el dueño, entonces quedará el animal en propiedad de la persona que lo encontró. El artículo 685 establece que siendo el animal hallado oveja, cabra, puerco o cualquier otro cuadrúpedo, si su valor no excede de 10 pesos, se observará lo dispuesto en el artículo anterior, con la diferencia de que el plazo será de 30 días. El artículo 686 de nuestro Código Civil establece que si el animal hallado fuere de ganado mayor o cuadrúpedo de gran tamaño cuyo valor exceda de 10 pesos, se observará igualmente lo dispuesto en el artículo 684, con las siguientes modificaciones. Además de los carteles, hará la autoridad insertar la noticia del hallazgo en un periódico del departamento o en el oficial. Segundo, el animal hallado pertenecerá al ocupante pasado 3 meses. Este plazo se contará desde la fecha de la fijación de los edictos y las diligencias serán siempre gratuitas y seguidas en papel común. Ocupación de animales domésticos abandonados, perdidos o extraviados. El artículo 687 establece que si la persona en cuyo poder fuere depositado el animal no tuviere medios para sustentarlo o hubiere riesgo de deterioro, podrá pedir que aquel se remate depositándose su producto. En este caso se aplicará a la cantidad en depósito, lo que queda dispuesto en los artículos antecedentes. En el artículo 688 establece que el dueño del animal perdido o extraviado estará obligado a pagar los gastos hechos si no prefiere abandonarlo, salvo lo que se dispone en los artículos que preceden. El artículo 689 de nuestro Código Civil establece que el inventor que no cumpliera con las obligaciones que se le han impuesto deberá, además de la responsabilidad penal y civil en que incurra, restituir el animal o su valor al dueño en cualquier tiempo en que éste aparezca sin derecho a indemnización alguna por los gastos que se le hayan ocasionado. Hablaremos de la ocupación de las cosas muebles o abandonadas. El artículo 690 establece que las cosas muebles abandonadas podrán ser ocupadas libremente por la primera persona que las halle. El artículo 691 establece que en la ocupación y entrega de las cosas muebles abandonadas en las estaciones de transporte o viajeros en aduana o en cualquier otra casa fiscal, se observará lo dispuesto en los respectivos reglamentos de los caminos de hierro, correos, sillas de posta y aduana, etc. Vamos a ver de la ocupación de muebles que se han perdido. El artículo 692 de nuestro Código Civil establece que las cosas muebles perdidas pueden ser ocupadas. En artículo 693, el que hallare una cosa perdida no está obligado a tomarla, pero si lo hiciere, carga mientras la tuviera en su poder con las obligaciones de todo depositario, que recibe una recompensa por sus cuidados. El artículo 694 establece que quien hallare una cosa perdida cuyo dueño conociere, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 680 y 681, y si no lo hiciere, no tiene derecho a ninguna recompensa, aunque hubiera sido ofrecida por el propietario, ni a ninguna recompensa por su trabajo ni por los costos que hubiera hecho. El artículo 695 de nuestro Código Civil establece que quien hallare una cosa perdida, cuyo dueño se ignore, debe en el plazo de 3 días disponer el hecho, debe en el plazo de 3 días poner el hecho en conocimiento de la autoridad de policía en que el hallazgo se verificó
declarando la naturaleza del objeto o su color aproximado y el día y lugar del hallazgo para que la referida autoridad anuncie por 3 edictos fijados en lugares públicos el suceso en cuestión. Hablaremos de las cosas muebles perdidas. El artículo 696 establece que de nuestro Código Civil establece que existirá en poder de la autoridad mencionada un cuaderno foliado, rubricado y sellado por ella, en la cual se copiarán los anuncios declarándose el día en que se fijan. El artículo 697 establece que si el valor de la cosa excediere de 10 pesos, la autoridad, al disponer la fijación de los anuncios, mandará que se publique una copia de los mismos en un periódico del departamento y en su falta en el oficial. Las diligencias mencionadas en este artículo y en el artículo se practicarán gratuitamente y en papel común. El artículo 698 de nuestro Código Civil establece que el dueño de la cosa pagará todos los gastos hechos por el inventor en la conservación de la misma y una recompensa que determinará la autoridad por el hallazgo. El propietario de la cosa puede exonerarse de todo reclamo, cediéndola al que la halló. El artículo 699 establece que el inventor hará suya la cosa hallada en los términos siguientes. Si la cosa no excediere de 10 pesos de valor y no apareciere su dueño dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la fijación de los avisos. Segundo, si la cosa excediere del valor de 10 pesos y no pasare del de 80 pesos y no apareciere su dueño en el plazo de 2 meses contado desde la publicación del anuncio en el periódico departamento oficial. De la ocupación de las cosas muebles perdidas. Tercero, si excediera el valor de 80 pesos y no llegare al de 150 pesos, no apareciendo el dueño en el plazo de medio año contado de la manera fijada en el inciso anterior. Si la cosa excediere del valor de 50 pesos, solo podrá pertenecer al inventor pasado un año, contado desde la misma manera, pero se reservará el valor de la tercera parte, deducidos todos los gastos para un establecimiento de beneficencia del lugar en que la cosa fue hallada y no habiéndolo del departamento a que corresponde el lugar. Artículo 700. Cuando no se supiere de cierto si la cosa ha sido perdida o abandonada, se presumirá perdida. Artículo 701. Los que no cumplieren con lo preceptuado en los artículos 694 y 695 deberán, además de la responsabilidad criminal y civil en que incurran, restituir el hallazgo o su valor al dueño en cualquier tiempo en que éste aparezca, sin derecho a indemnización de alguno de los gastos que se le haya ocasionado. De la ocupación de tesoros y cosas escondidas. El artículo 702 de nuestro Código Civil establece que quien encontrare enterrado o escondido algún depósito de oro, plata o cualquier objeto de algún valor cuyo dueño sea conocido, observará lo dispuesto en los artículos 680 y 681. El artículo 703 establece que si el que hallare el indicado depósito ignorare quién era su dueño y no se conociera en forma evidente que la antigüedad de aquel excedía de 30 años, hará anunciar el hallazgo en un periódico del departamento y si no lo hubiere en el diario oficial. Si transcurrido 2 años no apareciere el verdadero dueño, adquirirá el inventor la propiedad parcial o totalmente en la forma preceptuada en el siguiente artículo. El artículo 704 establece que además de la obligación anterior deberá el inventor dentro de los 3 días siguientes al del hallazgo participar a la autoridad de policía local. La autoridad en cuya noticia se pusiera el hecho hará anunciar el hallazgo por medio de edictos insertos en periódicos para que las personas que se creyeren con derecho se presenten a ejercitarlo en el término de 2 años, bajo la pena de perderlo en la forma prevenida en los artículos antecedentes. El artículo 705 de nuestro Código Civil nos habla que si el dueño de la cosa hallada
fuere desconocido y las mismas condiciones del depósito evidenciaren que se había hecho con una anterioridad mayor de 30 años, se adjudicará interinamente al dueño del predio en que la cosa se encontró enterrada, a escondida. Si el propietario realizó personalmente el hallazgo, más si intervino en este otra persona, corresponderá a la misma un tercio de lo que se encontrare, reservándose las 2/3 partes restantes del dueño de la finca. A nadie está permitido, dice el artículo 706, la investigación de tesoros en predio particular ajeno. Sin permiso del dueño, el contraventor perderá en beneficio del propietario cuando hallare y será además responsable de los daños y perjuicios que ocasione. El artículo 707 establece que a nadie es permitido investigar tesoros en predios municipales o del Estado y en forma que pueda deteriorar estas propiedades sin licencia del municipio o del jefe departamental respectivo, incurriendo en caso de contravención en las responsabilidades descritas en el artículo anterior. El artículo 708 establece que el que se apropiare de tesoro o cosa escondida en perjuicio de los derechos de terceros definidos en los artículos precedentes perderá la parte que pudiera corresponderle, destinándose esta a los establecimientos de beneficencia del lugar en que fuera encontrado el tesoro y a falta de ello a los departamentos a que corresponde dicho lugar. Hablaremos siempre de la ocupación de tesoros y cosas escondidas. El artículo 709 de nuestro Código Civil establece que es prohibido buscar tesoro en predio ajeno sin licencia del dueño o del que lo represente, aunque los posea como simple tenedor. Pero el que fuere coposeedor del predio o mero tenedor puede buscarlos con tal que el predio sea restituido al Estado. El artículo 710 establece que si alguno dijere que no tiene un tesoro en predio ajeno y quisiere buscarlo, puede hacerlo sin consentimiento del dueño del predio, designando el lugar en que se encuentra y garantizando la indemnización de todo daño al propietario. No probándose el derecho sobre el tesoro, entonces será considerado como bien perdido o como tesoro encontrado en suelo ajeno según los antecedentes y señales. El artículo 711 establece que reputase descubridor del tesoro al primero que lo haga visible, aunque sea en parte y aunque no tome posesión de él, ni reconozca que es un tesoro y aunque hayan otros que trabajen con él. El artículo 712 establece que si en el mismo lugar o inmediato a él hubiere otro tesoro, el descubridor será el que primero lo hiciere visible. El artículo 703 establece que el que haya un tesoro en predio ajeno es dueño de la mitad de él. La otra mitad corresponde al propietario del predio si solo es coposeedor del predio. Si solo es coposeedor, hará suyo por mitad el tesoro que hallare y la otra mitad se dividirá entre los coposeedores, inclusive el inventor, según su porción en la posesión. El artículo 714 establece que es mero tenedor como usufructuado, usuario con derecho real de habitación o acreedor anticrecista, la mitad corresponderá al que hallare el tesoro y la otra mitad al propietario. El artículo 715 establece que si un tesoro que no es mero tenedor, si un tercero que no es mero tenedor haya el tesoro, le corresponderá la mitad y la otra mitad al propietario. El artículo 716 establece que el derecho de descubrir el derecho de descubridor del tesoro no puede ser invocado sino respecto de los tesoros encontrados casualmente. Tampoco puede ser invocado por el obrero al cual el propietario del predio hubiera encargado hacer alguna excavación buscando un tesoro, ni por otros que lo hicieren sin autorización del propietario. El artículo 717 establece que el obrero que trabajando en un fundo ajeno
ajeno encontrare un tesoro, tiene derecho a la mitad de él, aunque el propietario le hubiera anunciado la posibilidad de hallar un tesoro. El artículo 718 tiene también derecho a la mitad del tesoro hallado el que emprendiere trabajo en predio ajeno sin consentimiento del propietario. El artículo 719. Se presume que los objetos de reciente origen pertenecen al dueño del lugar en que se encontraren, si él hubiera fallecido en la casa que hacía parte del predio. El artículo 720 establece que el tesoro hallado en un inmueble hipotecado o dado en anticresis. Ahora hablaremos de la ocupación de las embarcaciones y de otros objetos arrojados al mar o procedentes de naufragio. El artículo 721 establece que los derechos sobre las cosas arrojadas al mar o que provengan de naufragio se arreglarán según lo que los artículos 693 y siguientes disponen sobre las cosas encontradas. De otras varias clases de ocupaciones. El artículo 722. El denuncio, la adjudicación, el laboreo y todo lo concerniente a minas se rige por el Código de Minería y demás leyes relativas. El artículo 723, todo lo concerniente a la agua, a las aguas públicas y particularmente a las navegables y fluctuables, a las corrientes de agua no navegables ni flotables, a las fuentes y manantiales, a las aguas fluviales, a los canales, acueductos particulares y otras obras relativas al uso de las aguas. Finalmente, a las sustancias vegetales, acuáticas o terrestres se rige por ordenanzas especiales. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto al modo de adquirir la propiedad de las cosas o de los bienes. Muy buenos días.